Buenas noches, mis apreciados amigos. Mi nombre es Adolfo Benavides. Soy teólogo de la Universidad Burman en College Heights, Alberta, en Canadá. He titulado mi charla Richard Dawkins, el alma y el cristianismo. En el año 2006, Richard Dawkins, el famoso ateo británico, publicó su libro The God Delusion, que mejor traducido sería El autoengaño de creer en Dios. Ese libro no es tanto un intento por demostrar, mucho menos probar científicamente que el darwinismo es una mejor manera de explicación para el origen de la vida. Ese libro es más bien un ataque virulento en contra de las diferentes formas que el ser humano tiene para expresar sus creencias en lo sobrenatural. Richard Dawkins argumenta que la religión le ha hecho al hombre y a la humanidad mucho más mal que bien, que ella ha sido la causa de muchas guerras y muerte a través de toda la historia del hombre sobre la tierra y que por lo tanto a los niños no se les debe inculcar el concepto de Dios, sino que ellos mismos deben decidir si creen o no en lo sobrenatural. Richard Dawkins argumenta que eliminando las creencias en lo sobrenatural se eliminan las religiones y con ellas el fanatismo religioso, sus guerras y sus muertes. Pero su más encarnizada lucha, sus más feroces ataques, están centrados en una errónea creencia acerca de la naturaleza de Dios y su relación con los humanos. Richard Dawkins dice que el Dios de los cristianos no solo no existe, sino que aquellos que creen en él lo han mostrado como un ser vengativo, injusto, torturador. Un Dios que envía las almas inmortales que él mismo creó a un infierno de fuego en donde nunca morirán y de donde nunca podrán salir. Un Dios, por lo tanto, cruel y despreciable. ¿Es Dios, el creador del universo, un ser torturador y despreciable, como algunos ateos de la talla de Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Robert Ingersoll y otros lo creen? Y una mucho más importante pregunta. ¿Fue creado el hombre con un alma inmortal, un ente pensante, consciente, invisible, que sale del cuerpo para ser llevada, cuando la persona muere, para ser llevada a uno de dos lugares, o al cielo para continuar viviendo eternamente al lado de Dios, o por el contrario es llevada a un lugar de extremo sufrimiento donde hay llamas, fuego que nunca se apaga y de donde nunca podrán salir? En mucho debate que he visto por internet entre Richard Dawkins y renombrados hombres de ciencia, filósofos y religiosos de talla, Richard Dawkins no tiene argumentos sólidos, creíbles, para demostrar o defender el neodarwinismo como una mejor explicación acerca del origen de la vida, pero donde sí ha logrado cierto grado de credibilidad y algunos adeptos es cuando ignorantemente acusa a la religión, a Dios y a la Biblia de ser la fuente, la causa de guerras, genocidio y muerte, y de la supuesta tortura a los pecadores en un infierno de fuego eterno. En estos debates, desafortunadamente, los defensores de la fe y de la religión han demostrado mucha ignorancia de las Escrituras y de la verdadera naturaleza y carácter del Dios en el que creen y defienden, y lamentablemente la mayoría de ellos no lo han representado dignamente. Y es que en verdad, la idea de Dios, un ser supuestamente bueno, justo y compasivo, castigando a sus criaturas en un infierno de fuego por toda la eternidad, es extremadamente ofensiva y repulsiva. Richard Dawkins tendría mucha razón en rechazar la existencia de un Dios así. Y los seres humanos seríamos moralmente muy superiores a un Dios de esa naturaleza, pues en todo el mundo existen leyes que establecen derechos mínimos para los encarcelados en las prisiones del mundo, donde está prohibido negarles el alimento, privarlos del sueño y del descanso, y donde está totalmente prohibida la tortura contra ellos, no importa la gravedad del crimen que hayan cometido. La máxima condena para graves crímenes es vida tras las rejas o la pena de muerte en algunos países. Pero Dios, un ser supuestamente justo y compasivo,
condena a sus criaturas que no lleva al cielo a la vida eterna, pero para torturarlas en el infierno? ¿Es verdad que existe un Dios así? ¿Dónde podemos encontrar la verdad con respecto a este asunto tan crítico? ¿Y qué ocurre de verdad cuando una persona muere? ¿Fuimos creados con un alma inmortal? ¿Hay alguna fuente confiable, veraz, que pueda informarnos correctamente acerca de este tema tan crucial y que ha causado que mucha gente reniegue de Dios, se vuelva atea y que no pocos cometan suicidio pensando, creyendo que algún ser amado pueda estar siendo torturado en el infierno? ¿Es la Biblia la fuente de esa doctrina de la inmortalidad del alma? La Biblia es el único libro en el mundo cuyo autor clama ser el diseñador y creador del universo y del hombre sobre la tierra y de todo lo que atañe al ser humano, su origen y su destino. La Biblia también es el único libro que nos informa del origen del dolor, la enfermedad y la muerte, y es también el único libro que nos ofrece una salida al problema de la muerte. Entonces vamos a ese libro. Comencemos con la creencia muy arraigada en el cristianismo y en otras religiones que dice, que enseña que tenemos un alma inmortal. La palabra inmortal aparece solamente una vez en la Biblia. Óiganlo bien, mis apreciados amigos. La palabra inmortal aparece solamente una vez en toda la Biblia, pero se refiere únicamente a Dios mismo. Y la encontramos en 1 Timoteo 1:17. Allí dice que el único inmortal es Dios. Él es el único inherentemente inmortal. Nada ni nadie más es inherentemente inmortal. De más de 450 veces que la Biblia usa la palabra alma o espíritu, nunca dice que es inmortal. Usted puede leer la Biblia de tapa a tapa y usted nunca va a encontrar las palabras alma e inmortal o las palabras espíritu e inmortal juntas en ninguna parte de la Biblia, mucho menos el concepto del alma o del espíritu inmortal, en ninguna parte de la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacaron tanta gente y tantas religiones la idea, la doctrina del alma inmortal? ¿Cómo creó Dios al hombre? Es muy importante saber cómo creó Dios al ser humano, si lo creó con un ente con esas características: inmortal, consciente, invisible, inmaterial. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dicen: y fue el hombre un alma viviente. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios sopló sobre la nariz de Adán aliento de vida, hálito de vida, y fue Adán un ser viviente. Ese soplo o hálito divino, hálito de vida, nunca dice que es un ente consciente, pensante, invisible, mucho menos inmortal. La Biblia usa la palabra alma intercambiablemente en muchos lugares para describir al hombre como un todo, no solo su físico, sino también sus emociones, sus sentimientos, sus anhelos, su espiritualidad. Nunca esa palabra denota algo independiente, inmortal. Ejemplos de ello lo encontramos en Salmo 63, donde dice que el alma siente sed, el alma siente hambre, la buscan para matarla, y en Ezequiel 18, 4 y 20, donde también refiriéndose al hombre dice: el alma que pecare, esa morirá.
La siguiente palabra derivada de inmortal es la palabra inmortalidad y aparece 5 veces en la Biblia, todas ellas en el Nuevo Testamento, pero ninguna de ellas conectadas con la palabra alma o espíritu. Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. En 1 Corintios 15, 53 y 54, 2 veces es usada la palabra inmortalidad para mostrar que es una cualidad que Cristo otorgará a los redimidos en su segunda venida. En 2 Timoteo 1:10, la misma palabra inmortalidad es usada en el mismo contexto. Será otorgada a los redimidos cuando Cristo regrese a la tierra. Es una cualidad adquirida, no inherente. Y la última referencia donde se encuentra esa palabra es en 1 Timoteo 6:16, donde dice que Dios es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Solo la deidad tiene inmortalidad inherente, inmortalidad que emana de sí mismo. Entonces, si no tenemos un alma inmortal, ¿qué es lo que pasa cuando una persona muere? Eclesiastés 9:4 al 6 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Allí dice que los muertos nada saben, no están conscientes, no tienen un ente separado de su cuerpo flotando en el espacio, no van ni al cielo ni al infierno, no manifiestan ninguna emoción humana, no aman, no odian, no envidian, están totalmente inconscientes, tal como en el sueño, tal como cuando se duerme. De hecho, la muerte es comparada con el sueño a través de toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento. Veamos lo que hizo Jesús y lo que dijo acerca de Lázaro, quien llevaba ya 4 días en la tumba, muerto, y a quien resucitó de los muertos. Les recomiendo leer este extraordinario episodio en el capítulo 11 del libro de Juan. También les debo informar que hago referencia a lo que hizo y a lo que dijo Jesús con respecto al tema de la muerte, porque no solo es Él, Cristo, el personaje histórico por excelencia, sino que Él es además el autor de la Biblia y el personaje central de ella, y Él es también la autoridad máxima, suprema, veraz en asuntos de carácter bíblico, espiritual, sobrenatural. Regresando a la historia de la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11 del libro de Juan, versos 11 al 14, leo. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. El verso 39 confirma que Lázaro llevaba 4 días muerto y ya estaba muy descompuesto. Y he de ya, le dice Marta, la hermana de Lázaro, a Jesús, previniendo que sería un desastre de salud pública desenterrar un cadáver ya descompuesto. Y como nos continúa relatando la Biblia, Jesús resucita a Lázaro y ordena que le desaten, porque estaba envuelto en sábanas mortuorias, y que lo dejen ir. Y en ese relato, el más extraordinario hecho, además de haber resucitado un cadáver ya descompuesto, es el extraordinario silencio de Lázaro, porque ni allá mismo en el momento de su resurrección, ni en una cena posterior en donde él
y Jesús, los dos personajes centrales de este acontecimiento increíble, Lázaro no cuenta absolutamente nada de su experiencia de 4 días en el cielo o de 4 días en el infierno. ¿Por qué? Simplemente porque Lázaro no estuvo en ninguno de esos dos lugares y porque según lo enseña la Biblia, Lázaro estuvo inconsciente en la tumba esos 4 días. Lázaro estuvo durmiendo el sueño de la muerte, totalmente inconsciente de todo y del tiempo. En 1 Corintios 15, 51 y 52, Pablo dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. En los versos 14 al 16, el apóstol Pablo continúa usando la palabra durmieron 2 veces más para referirse a aquellos que murieron con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo y en su segunda venida a la tierra, afirmando que esos muertos, resucitarán, volverán a la vida. En Daniel 12:2, un libro del Antiguo Testamento y citado por Jesús, hablando del mismo tema, dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. En Juan 5:28 y 29 Jesús dice: No os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Esa palabra, resurrección, usada por el mismo Señor Jesucristo y en todo el Nuevo Testamento, es la más clara, la más contundente demostración de que los muertos no tienen un alma inmortal. No están en forma consciente ni en el cielo ni en el infierno. Los muertos están inconscientes en sus tumbas, sean tumbas en la tierra, tragados por el mar u obliterados por una bomba atómica. Todos ellos están inconscientes y resucitarán, volverán a la vida cuando Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez. La muerte, según la Biblia, es el proceso contrario a la creación del ser humano. El Salmo 104:29 dice: Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Noten lo que dice ahí: les quitas el hálito, el aliento de vida de Génesis 2:7, y dejan de ser o de existir. Salmo 146:3 y 4 dice: No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Noten lo que dice: sale su aliento, su hálito, vuelve al polvo. Génesis 3:19 dice: polvo eres y al polvo volverás. En ese mismo día, en ese mismo momento, perecen sus pensamientos. Como dice Eclesiastés 9:4 al 6 que ya leímos: los muertos nada saben, su memoria, su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más estarán conscientes los muertos hasta que en sus tumbas hayan pasado una sola noche o hayan pasado 6,000 años en el sepulcro. Oirán la voz de Cristo y resucitarán. Primero los redimidos para vida eterna. Ellos resucitarán perfectos a la condición santa, perfecta, sin tacha ni defecto que poseían Adán y Eva en el jardín del Edén antes de la entrada del pecado. Pero, ¿qué pasará con el segundo grupo de resucitados
que no van al cielo. Ese segundo y último grupo de personas que serán resucitados serán todos aquellos que no aceptaron el regalo divino de la salvación que hizo posible nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ellos serán resucitados 1000 años después del primer grupo para juicio y sentencia. Esos datos se desprenden del libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Este segundo y último grupo resucitará en la misma condición física, mental y espiritual en la que estaban antes de morir, es decir, con todos sus defectos físicos, morales y espirituales. Ellos encaran un juicio donde todo detalle de sus vidas, desde su nacimiento hasta sus muertes, será totalmente revelado. Ellos verán sus vidas mejor que en una película de alta definición, donde ellos mismos serán testigos y jueces de sus propios actos, pues aún sus pensamientos y sus motivaciones serán plenamente reveladas. Al mismo tiempo vendrá sobre ellos un inmenso peso de culpabilidad y remordimiento que será excruciante, porque mientras eso ocurre, al mismo tiempo perciben el extraordinario desperdicio del regalo que despreciaron el regalo de la salvación que nuestro Señor Jesucristo y todo el cielo hizo en la cruz del Calvario para salvarlos de la segunda muerte total final que ahora ellos encaran. Ese acto final de Dios sobre los pecadores es realmente un acto de misericordia divina, dándoles descanso a su insufrible pérdida y desdicha. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice, la paga del pecado es la muerte. La muerte es precisamente eso, la cesación de la vida. De esa sentencia no está exento Satanás, el inventor de la mentira de la inmortalidad del alma y el autor del pecado, la enfermedad y la muerte. Él será totalmente eliminado junto a sus ángeles, de acuerdo a lo que dice Ezequiel 28:19. Allí dice que Satanás será eliminado totalmente. Para siempre dejará de ser, dejará de existir. Textos en Apocalipsis y en otra parte de la Biblia, donde se usan términos tales como eterno, eternamente, perpetuo, perpetuamente, para siempre y por los siglos de los siglos, tiene que ser contrastados y entendidos en sus contextos bajo los principios básicos ya expuestos acá. Primero, Dios no tortura ni torturará a nadie. Segundo, solo aquellos que acepten el regalo de la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo vivirán eternamente. Y tercero, los que no aceptan el regalo maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ellos serán totalmente eliminados y dejarán de existir, dejarán de ser, nunca más vivirán. En Apocalipsis 21:4 dice que en la tierra nueva no habrá más llanto, más muerte, ni clamor, ni dolor. Nunca más se levantará el mal en el jardín del Edén, restituido perfectamente para Adán y Eva y para todos aquellos que aceptan el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos establecido con la Biblia, el libro sagrado del cristianismo, que no hemos sido creados con un alma inmortal. Hemos establecido también con la Biblia que la muerte es como un sueño. Los muertos están totalmente inconscientes, duermen en el polvo de la tierra hasta la segunda venida de Jesús, cuando serán resucitados, unos para vida eterna y los otros para juicio y
destrucción total, final. Ellos nunca más volverán a vivir. Un estudio cuidadoso de la Biblia, en la Biblia, sobre la naturaleza de Dios, su carácter y su relación con el hombre, demuestra claramente que Dios es un ser extremadamente justo, amante, bueno y misericordioso, que busca siempre la felicidad y el bienestar, no solo eterno, sino también el temporal, terrenal de sus criaturas. La más extraordinaria demostración de ese insondable amor de Dios la encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su extraordinario sacrificio en la cruz del Calvario. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda creencia contraria a esos rasgos de extremo amor y compasión de Dios por el ser humano no se encuentran en la Biblia misma, sino en interpretaciones sesgadas, textos fuera de contexto y en una agenda satánica encaminada a deformar y a difamar el carácter de Dios. Con respecto a Richard Dawkins, se debe decir que él es el último y el más vociferante miembro de una especie de club de científicos darwinistas quienes se aplican al estudio de las ciencias con un solo objetivo principal y obsesivo, y ese es el de remover a Dios como la mejor y la más creíble explicación de todo lo que existe en el universo. Un club dedicado a remover culturalmente todo lo que les huela a religión. El ego, la arrogancia y el odio de los científicos darwinistas hacia Dios los ciega y los inhibe de aplicarse al estudio de las ciencias de una manera honesta y desprejuiciada. Muchos científicos de talla fuera de esa línea darwinista perciben y expresan que existe una especie de agenda conspiratoria entre círculos investigativos darwinistas que abiertamente favorecen en todas formas toda investigación y estudio que avance la teoría darwinista, pero que por el contrario hacen todo esfuerzo posible para torpedear, subestimar y hasta desacreditar y ridiculizar toda investigación que contradiga las pretensiones de la teoría de Darwin. La evidencia por la existencia de un diseñador y creador del universo y de todo lo que existe es apabullantemente fuerte. Hay que ser demasiado ciego y tener un inmenso ego para no ver no el elefante, sino todo un zoológico en la sala. Ideas puestas en práctica tienen consecuencias para bien o para mal. Irónicamente, con su ataque en contra de Dios y del cristianismo, Richard Dawkins engrosa la lista de revolucionarios ateos que pensaron que le hacían un gran favor a la humanidad, pero terminaron causando más muerte y más destrucción en solo un siglo que todas las muertes en guerras religiosas en 6,000 años. Richard Dawkins muy seguramente pasará a la historia y será recordado junto a Marx, Engels, Nietzsche, Lenin, Stalin, Mao y Hitler por toda la maldad, la destrucción, el sufrimiento y los millones de muertes que causaron con sus malvadas ideas inspiradas en el ateísmo. Es imposible no mencionar los 85,000 sacerdotes ortodoxos rusos que fueron masacrados en un solo año en 1937 por Joseph Stalin. También es imposible no mencionar los 2 millones de camboyanos y vietnamitas masacrados por Pol Pot, otro practicante de las ideas marxistas, leninistas, ateas, en solamente 4 años entre 1975 y 1979.
Richard Dawkins llama a eso fuego amigo proveniente de cariñosos amantes librepensadores demócratas ateos. Ideas puestas en práctica tienen consecuencias. Las de Darwin y Dawkins engañan a mucho incauto que por pura conveniencia social, pseudo-intelectual, y para autoengañarse, creyendo acallar la conciencia, les creen a ciegas, pues está de moda creerse ateo y de superior inteligencia a los no ateos. Mucho bachiller predispuesto por esas ideas pisa una universidad y se convierte en experto sobre la existencia de Dios de la noche a la mañana y asumen el mismo desdeño de Dawkins hacia el resto de los que creemos en Dios. En el Salmo 53:1, bajo inspiración divina está escrito: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se autoengaña el que cree que Dios no existe. Buenas noches.